Enrique Graf, bienvenido. Gracias. Un placer Un gusto. recibirte. También es lindo ver el piano acá en el estudio y tener una mañana de música, ¿no? Apenita voy a Agradecidos. tocar, Un poquitito. yo estoy medio dormido. Tú sabes que nosotros como tocamos a las 8:30, a las 9 de la noche, yo me levanto tarde. Hasta ahora estoy por general durmiendo. Estoy con cara de dormido. Me hice un Te esfuerzo. hicimos madrugar. Gracias, muchas gracias. La gente me dice, ¿por qué te levantas tan tarde? Porque el momento, el peak, ¿cómo se dice en español? Cuando tenés que estar más despierto es de noche. Claro. Entonces, y me acuesto tarde todos los días también. ¿Y hay que hacer algo para despertar las manos? No, la cabeza. La cabeza. Es lo más importante. Las manos se mueven, es toda una cuestión de los nervios, ¿no? El trabajo nuestro es mucho de los músculos y los nervios. Pero mucho del corazón también, ¿no? Ah, bueno, sí, obvio. Pero sin la técnica es la cuestión, esto que te digo, de trabajar, de tener fuerte las manos para poder soportar el peso de los brazos. Que tocar el piano es una actividad que no es muy natural, ¿no? No nacimos para tocar el piano. Esto por horas y horas darle a poner todo el peso sobre los dedos. Y también con movimiento de los pies, es todo el Sí, cuerpo todo el que cuerpo. se pone Sí. en servicio del instrumento. Sí, pero la mano no fue diseñada para soportar el peso del brazo. No hay ninguna otra actividad. Yo siempre pregunto, hay muy pocas actividades similares, pero no con las horas y horas que trabajamos nosotros. Por eso muchos pianistas se lastiman. Claro. ¿Sabes? Pero eso tiene que ver con lo físico, porque en realidad si uno piensa, viste que hay gente que dice, nació para esto, nació Sí. para tocar el piano. ¿Existe eso? Yo creo que sí. Yo creo que yo nací para esto porque desde muy chico, yo empecé a los 4 años a tomar lecciones y no era algo que yo pensé que lo iba a hacer por el resto de mi vida, era como un hobby, ¿no? Pero todos me decían, qué bien que toca, qué bien que toca. Y yo me daba cuenta cuando daba los exámenes en el conservatorio y todo, que todos me felicitaban mucho. Y después todos empezaron a decir que tenía que entrar a concursos, empecé a ganar concursos y que me tenía que ir a estudiar en el extranjero. Por eso me salió una beca a los 18 años y me fui a Estados Unidos y desde entonces estoy allá. Pero ese clic se dio en base al éxito que ibas cosechando sin lugar a dudas. ¿Hubo algo en vos que en algún momento dijo, no, es a esto realmente a lo que quiero dedicarme siempre? ¿Cómo fue ese proceso interno? Tú sabes que nunca dejé de tocar desde los 4 años, pero hasta los 30 por ahí que no me la tomé realmente en serio. Cuando murieron mis padres, que murieron en un mes, murieron los dos, ahí me quedé sin mis fans, ¿se dice fans? Fanáticos Sí. número 1, ¿no? Y ahí pensé, dije, ¿a quién le importa si yo sigo tocando o no? Y dije, bueno, sí, a mí me importa. Y ahí tomé una decisión final y bueno, y seguí, cada vez me puse más las pilas y me puse a estudiar más. Aunque ya tenía bastante éxito, había tocado y había ganado concursos internacionales y eso, pero ya te digo, fue algo como que me lo pusieron en la cabeza a mí. Yo no me salía... Yo pensé que iba a ser abogado o arquitecto o otras cosas. ¿Estudiaste alguna cosa de eso? Un poquito de abogacía, sí. El bachillerato acá hice y después me fui. ¿Qué lugar ocupaba la música en esa familia? Era todo. Mi padre era médico, mi madre trabajaba, pero los dos eran locos por la música. Desde que era un bebé que estábamos escuchando música. A mi hermano lo mandaron a estudiar violín, pero después se convirtió en baterista. Fue el baterista de Días de Blues, que fue uno de los primeros grupos de rock acá en Uruguay, grandes. Y ya te digo, la música era fundamental. Y seguramente ellos eligieron el instrumento para ti, porque si Claro, tenías 4 años... Bueno, mi madre tocaba el piano Sí, y había es un por piano eso, en casa. porque ella lo tocaba. Sí, y ella me ayudaba ¿Y también. nunca tuviste algún intento con algún otro instrumento, alguna exploración tuya posterior, ya de más grande? No, No. no. Y con la composición tampoco. La gente me pregunta, ¿escribís música? No. Me gusta interpretar la música de otros. No me sale nada a mí.
Ujú. El pasaje de más internacional marcó un antes y un después, seguramente, con otras oportunidades que lamentablemente en Uruguay son bastante complejas. Claro. Acá, viste, el mercado es muy chico y los pianistas, los músicos en general, si como solista, digamos, tenés una o dos oportunidades por año, si tenés, para tocar como solista con las orquestas y ya está. Claro. Bueno, está Buenos Aires, está Brasil y eso, pero los centros musicales que ahora, te digo, se han movido más para Asia. En China, en Japón, en Corea, en Singapur, en esos lugares de donde hay un auge impresionante de la música clásica. En el occidente se ha venido un poco abajo y me da mucha tristeza. ¿Y a qué se debe eso de que se sabes viene que abajo? lo pienso y escuchar música lleva mucha concentración, lleva... Música sin letra también, ¿no? Eso, sí. Claro, no hay canciones, no hay visuales, es una cuestión más espiritual, ¿no? Entonces, y la gente no tiene mucho tiempo y las obras que nosotros tocamos son largas. Estamos todos tratando de mantener los conciertos más de una hora y no más. Antes duraban 2 horas, pero una ópera de repente dura 4 horas. ¿Y quién tiene 4 horas para ir a sentarse a escuchar una ópera? No, es complicado. Difícil ahora en pandemia también, Sí. ¿no? Por la situación sanitaria es más difícil Claro, también. claro. ¿Cómo fue la educación tuya? ¿Cómo fue esos momentos que empezaste a aprender el piano? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo ves la educación en cuanto a la música en el Uruguay? Bueno, ese es el problema con la música, que si no le damos música a los niños, si no empiezan a escuchar buena música desde jóvenes, es muy difícil después que de golpe se pongan a escuchar este tipo de música, ¿no? Entonces, es una lástima, pero en todo el mundo, ya te digo, no en Asia, pero en el occidente han cortado mucho la educación musical. Yo cuando fui al liceo acá en Uruguay y a la escuela, enseñaban, todos teníamos que tomar música, ¿no? Y dibujo y artes y eso. Y ahora no hay tanto de eso. Y es una lástima porque ya todos los estudios que han hecho se ha comprobado que los niños que estudian música les va mejor en todas las materias. Incluso a la hora de aprender un instrumento, no es lo mismo aprenderlo de chico que ya de más Claro. adulto. Sí, sí. Te enseña no solo, te enseña disciplina, te enseña, es toda una cuestión matemática. Yo no digo que tengan que estudiar para ser músicos, porque hay demasiados músicos, la verdad, y poco trabajo. Pero que tengan un conocimiento básico de la música, me parece que es muy importante para los niños y tendrían que pensarlo muy bien los educadores, Sí. de no sacar música. Y desde Platón y Sócrates, viste, siempre música era una de las materias más importantes. Eran matemáticas, música y filosofía, eran los que ellos consideraban lo más importante. Esa relación con la matemática, que de hecho, como tú lo mencionabas, hay estudios, ¿en qué te parece que va? ¿Será en el tema del ritmo, en el tema de que es mucho más complejo que lo que parece verlo desde afuera, el tiempo de cada figura, todo ese mundo oculto que está detrás de todos los signos, que mucha gente desconoce? Por ejemplo, la música de Bach. Nació en 1685 y todavía lo seguimos escuchando y es uno de los grandes compositores. Si tú analizás la distancia entre las notas, esto es medio complicado de explicar, la teoría de la música, cómo está armado todo. Él obviamente escribía tan rápido que no pensaba en nada de esto, pero todo lo sumás y lo multiplicás y todo es una perfecta ecuación así matemática que le salía a él, obviamente, sin pensarlo, ¿no? Pero cuando lo estudiás, lo tenés... sí, lo estudiamos y para memorizar y todo eso, es importante todo eso. ¿Cómo es tu vida en el mundo hoy? Recorriendo el mundo, regalando música, ¿cuántas horas al día le dedicas, por ejemplo, a entrenar tus músculos, como lo decías, y en cada hora nueva? Esa es la pregunta que menos me gusta. ¿Cuántas horas? Yo siempre digo, no es la cantidad, sino la calidad del estudio, la concentración, el 100% de concentración. A veces de repente estudio 15 minutos y me resulta más que si estoy medio distraído. Por ejemplo, si estoy estudiando y estoy pensando que no pagué las cuentas o lo que sea, paro. Porque no... Hay mucha gente que pasa horas y horas y horas y al final terminan peor de lo que empezaron.
no es cuestión de cantidad. Los 2 últimos años hice algunos conciertos online, así porque se canceló todo en Estados Unidos. Allá la pandemia estuvo fatal, todavía está fatal. Hice 1 o 2 conciertos sin público así por video y eso. Pero fue un buen tiempo para estudiar músicas nuevas y casualmente lo que voy a tocar ahora acá en Montevideo. En diciembre, cuando llegué, toqué con la Filarmónica y ahora este sábado próximo en el nuevo museo de Achugarri, en el MACA, y el sábado siguiente en el Sodre voy a hacer un concierto con Daniel Lasca, el gran violinista uruguayo que fue concertino de las 2 orquestas hasta el año pasado que se jubiló. Vamos a hacer 2 obras, una de Clara Schumann y una de Debussy para violín y piano, y después yo voy a tocar la sonata de Liszt, que es una gran obra para el piano, una de las obras más grandes y una de mis favoritas. El concierto acá en el Sodre va a ser un beneficio para el Fondo Rubén Melonio, el fondo, como le dicen, solidario cultural que empezó el MEC para ayudar a los artistas que han sufrido mucho por la pandemia, ¿no? Esto va a ser el sábado 5 de febrero. Sí, las entradas están en Ticantel o en la boletería del Sodre. Son precios van de 90 pesos a 500 y algo. Y quiero invitar a todo el público, mismo a los músicos, a todos, que aunque no puedan ir, si pueden comprar una entrada para colaborar con esta causa, ¿no? ¿Cuál es el desafío más grande para un músico como vos en el momento de acercar a la gente a este tipo de música, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, quizás la música clásica no es para mí, o es algo que no he escuchado, o es que no tengo entrenado el oído. ¿Cuál es el mayor desafío? ¿En qué momento decís, bueno, yo puedo acercar a estas personas a escuchar música clásica? ¿O sea que nunca lo pensé eso? No, pienso qué pueden hacer los gobiernos, las instituciones culturales, todo eso. Por ejemplo, acá tenemos la radio Babel, que es una de las radios de los medios públicos, que yo la encuentro fabulosa. Y se la recomiendo a todo el mundo allá en Estados Unidos. Y montones de gente ahora escucha Babel todo el tiempo. Y lo que me gusta es que mezclan jazz, tango, música clásica, cosas cortas. Y para la gente joven, eso es muy bueno porque están escuchando algo de jazz, ¿no? y escuchan algo de Bach y dicen, eso está bueno también. O si no les gusta, es cortito y van a otra cosa. Claro. De repente las músicas, la radio clásica, por ejemplo, que es todo clásico todo el día, obras que duran de repente 30 minutos, algo así, es muy difícil agarrar a un joven que ya no conoce y que no tiene experiencia en esto y que se pongan a escuchar por tanto tiempo, ¿no? Hay que motivarlos desde la casa, entonces. Claro. Sí. Totalmente. Para mí es fundamental. Allá en un estado o 2 de Estados Unidos hubo una época que el gobernador a las madres cuando tenían un bebé en el hospital les regalaban, en aquella época eran cassettes de Mozart, de Beethoven, de esas cosas para que les hicieran escuchar a los niños desde chicos. Me parece fabulosa esa idea. Como les digo, si alguien pasa, ¿no? Que alguien a los 18 años, a los 20, a los 30, de repente empieza a escuchar, porque viste que dicen que las audiencias de la música clásica son gente mayor, por lo general. Yo creo que también algo que tiene que ver, cuando pasamos la época de ir a los bailes y salir de noche y todo eso, y te casás y tenés hijos, querés otro tipo de entretenimiento, de repente decís, bueno, voy a probar el ballet o la sinfónica y empieza... No es tanto para los jóvenes. Aparte la hora que es, viste, hay lugares en Estados Unidos que empiezan los conciertos a las 11 de la noche, por ejemplo, y son cortos, de 45 minutos, 30 o 45 minutos, y lo hacen a propósito para atraer gente joven. A ese público, claro. También quizás la forma más accesible de entrar con la música clásica es también acceder al ballet, porque también tiene una historia que contar que quizás es más entendible viéndola. Sí. Claro, yo soy muy de tener visuales, ¿no? Algo, aunque sea colores que cambian o algo, no los convenzo, me cuesta. Sí, es que ahora el público también está cada vez más acostumbrado a un conjunto de estímulos. Sí, Sin sí, duda. yo creo. Mismo, por ejemplo, usar frac o Claro. las cosas que usábamos antes,
Yo nunca más dejé eso, ¿no? Porque eso, si alguien te ve con algo que se usaba hace 200 años en el escenario, o mirar toda una orquesta, todos vestidos, todos de negro, es un poco... Hablando de cuando uno ve, ¿cómo Sí. ve el mundo a la música uruguaya, a los artistas uruguayos? Tú has logrado una trascendencia y una crítica que, bueno, siempre está alabándote y valorándote, pero ¿hay ese lugar? ¿Cuesta más? ¿Cómo es un poquito eso? Cuesta desde acá. Cuando vas, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando me dieron la ciudadanía y todo eso fue por mis méritos culturales, ¿no? Allá, viste, le abren la puerta a los extranjeros destacados, digamos, ¿no? Pero yo he llevado muchos jóvenes músicos de acá y a todos les está yendo fabuloso. No solo pianistas, he llevado cantantes, guitarristas, violinistas, y todos se destacan. No te preguntan de dónde sos, ¿viste? Como otra cosa que allá pasa, que nunca te preguntan de qué partido sos para un trabajo o algo de eso, que me parece que es la manera que tendría que ser. Acá, viste, mucho, a qué partido perteneces y cambia el gobierno y cambian toda la gente del Sodre o de la gente del Ministerio de Cultura y todas esas cosas y empiezan como de nuevo, ¿no? Tendría que haber una política cultural y la persona más calificada es la que toma el trabajo, no importa de qué partido sos. Eso que un partido en contra de los otros a mí bueno, está fatal la cosa en el mundo entero. En Estados Unidos es horrible como está. Acá está bastante bien en comparación. Tenés que venir para acá. Más Me seguido, más me seguido. encanta. Esta fue la primera vez en 2 años que no vengo, ¿no? Claro. Y lo extrañaba que no te imaginas. Y me dije, me voy para allá, que el coronavirus no existe. No, pero es muy lindo saber que los artistas uruguayos triunfan en el mundo Exacto. y que vienen a Uruguay y que lo extrañan de esa manera y que tienen ganas de venir acá y mostrarnos su arte, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, muy importante. Lo que se puede hacer por la cultura acá, yo estoy dispuesto. Eso, porque no solamente vamos a poder escucharte, sino que va a ser en beneficio en esa Beneficio, función en sí. especial. Queremos escucharlo. Por ya, ¿no? supuesto, Pero te voy a tocar invitamos. una cosita chiquita y no es lo que yo hago, porque Bien. ya, como les digo, las músicas clásicas son todas obras grandes. Pero es Las un obras que tengo son regalo. 30 minutos. Voy a tocar una milonga, Me Bien. encanta. que a mí me encanta el tango. Yo lo odiaba de chico, o sea, que no me gustaba nada. Y después que me fui, me vino la nostalgia de que bueno, si me hiciste acuerdo, tanguero. voy a tocar el taquito militar. Nos de- encanta. ¿Voy? Y mientras, Sí, sí, por por supuesto. supuesto. Nosotras les contamos que el concierto a beneficio del Fondo Solidario Rubén Melonio va a ser el sábado 5 de febrero en el Auditorio Nacional del Sodre. Ahí estamos viendo la placa para que ustedes vean toda la información. Las entradas estaban en Ticantel, ¿no? A la ¿Así? venta, A la venta. exactamente. Así es, y ya lo escuchamos a Enrique Graf, que nos va a regalar este tango, esta milonga.